Respetables hermanos, respetables hermanas, siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, transmitiendo desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Doy gracias a Dios que me permite transmitir a través de mensaje para salvación en mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor para luego pasar a la explicación de lo que tratará el estudio que voy a dar en esta tarde. Padre eterno, pedimos que me ayudes, Señor, en la exposición de tu palabra. Te doy las gracias por ese único privilegio que me permites ser difusor de ella. Gracias, Padre eterno, que tú seas honrado siempre y que cada uno de los oyentes sea muy edificado. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como ustedes saben, todos los lunes 5 de la tarde a través de Mensaje para Salvación y a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo, transmito sobre el libro de Colosenses. Si usted le quiere llamar carta, también está perfecto, pero yo le llamo libro porque imagínense que hoy vamos a ver la lección número 50. Y apenas estoy en el final del capítulo 1. Si Dios así me lo permite, van a ser a lo mejor unas 150 o 200 lecciones que habrán de este estudio, que gracias a Dios, una vez se dé todo el estudio, se podrá repasar por todos aquellos quienes lo deseen. Estamos en los esfuerzos de Pablo por los colosenses, que trata de los versículos 24 al 29, capítulo 1, y ahora vamos a ver la parte 6. En la lección anterior comenzamos a ver sobre la aplicación que se nos da en este capítulo 1. Y el tema que empezamos a ver de aplicación es sobre siervos dispuestos. Y es en ese tema que voy a seguir disertando en esta tarde. Después pasaré a otros temas de aplicación que nos da la carta. El amor y el sacrificio de Cristo motivaron al apóstol Pablo a vivir por él. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hago un paréntesis, olvidé decir que todos aquellos hermanos y hermanas que deseen ser tomados en cuenta en la oración, por favor escríbanos, y siempre les hago esta aclaración, que muchas veces por estos medios electrónicos, como son tres medios diferentes en el cual se está transmitiendo, no nos damos cuenta en el momento de alguna petición, pero yo reviso posteriormente cuando he terminado el mensaje y escribo las peticiones que no nos dimos cuenta, pero que nosotros en nuestras oraciones de la noche oramos por todos. Bueno, continúo. Debido a un impulso personal, el apóstol Pablo sentía la obligación de predicar el Evangelio a todo el mundo, en todo lugar que pudiera. Y esto fue lo que escribió. Miren lo que dice en Romanos 1, 14 y 15. A griegos
y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Obligación y deber no son palabras negativas para los cristianos. Hay que saberlas entender, hermanos. Jesús sentía obligación de hacer la voluntad de Dios, pues Él no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Noten lo que dice Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Luego en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 6:38 nos dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces vemos que el apóstol Pablo creía que estaba bajo la obligación de servir a Cristo. Por eso es que les digo que hay que saber entender la palabra obligación en el sentido de que obligación y deber no son palabras negativas para los cristianos. Dice en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y luego ya hemos leído en Romanos 1:14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Jesús habló de un siervo que trabajó en el campo y todavía se esperaba de él que sirviera a su amo cuando llegó a casa. Jesús sacó la siguiente conclusión de esta parábola. Leamos de Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir, amados hermanos y hermanas? Necesitamos tomar con seriedad nuestro servicio cristiano y ser responsables de las cosas que Jesús desea que hagamos. Esa es la realidad. Uno debe estar atento, escudriñando continuamente la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, para estarnos recordando a nosotros qué es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo que nos mantengamos haciendo. Debemos entregarnos en el servicio a la iglesia. Una importante parte de la vida cristiana consiste en servirnos unos a otros. Dice en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Se está dando, por ejemplo, una tendencia en la Iglesia de Cristo de introducir la música instrumental en la adoración, ¿ve? Y parece que se olvida esta enseñanza que dice aquí, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Y miren lo que dice: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos
por amor los unos a los otros. Dice también en 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, el apóstol Pablo se entregó con gozo y se entregó con voluntad a sus semejantes cristianos. Y esto fue lo que escribió. Dice en Filipenses 2:17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Es de este modo que él trataba de completar los padecimientos de Jesús por la iglesia. Dice en Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. A continuación voy a dar una serie de situaciones que a nosotros los cristianos se nos manda a hacer, y lo voy a acompañar cada declaración con una cita bíblica. Yo les pido, hermano y hermana, que los tome muy en cuenta. Yo siempre le digo, si usted quiere puede anotar, pero también estos mensajes quedan grabados, usted los puede escuchar cuantas veces lo desee. Se nos manda a hacer lo siguiente. 1, preferirnos los unos a los otros en cuanto a honra. Dice Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Luego, permítame, estoy enumerando para poder ayudarles a ustedes. Número 2, preocuparnos los unos por los otros. Dice en 1 Corintios 12:25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. O sea, usted puede ver que es clara la palabra de Dios, pues, la preocupación de los unos por los otros. Número 3, exhortarnos unos a otros. Dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, noten, en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. No se puede ver que la iglesia en el primer siglo usó la música instrumental para la adoración. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el liderazgo de muchas congregaciones, no en El Salvador, lo aclaro, pero en otros países, están adaptándose a esos deseos de la juventud, para que no se vayan de la iglesia, pues hay que aceptarlos con la música instrumental. Yo, hermanos, tengo el 27 de este mes de noviembre, año 2022, cumplo 55 años de ser cristiano. Mi esposa también cumple 50 años, o cumplió 50 años de ser cristiana. Nunca hemos visto que la juventud de 5 y más décadas nos haya exigido a nosotros el introducir la música instrumental, ni a predicadores contemporáneos que hemos hecho la labor. Gracias a Dios, la Iglesia de Cristo en El Salvador se mantiene pura en esta situación de no introducir la música instrumental. Número 4, alentarnos los unos a los otros. Dice en 1 Tesalonicenses 4:18, por tanto, alentaos los unos a los otros
con estas palabras. Luego, número 5, edificarnos unos a otros. Dice en 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es bien interesante esta situación. Permítame que estoy enumerando. Bueno, sigo. Número 6. Dice, tener paz entre nosotros. O sea, se nos manda a hacer lo siguiente. No olvide que esa es la declaración de esta parte que estoy dando. Número 6. Tener paz entre nosotros. Dice en 1 Tesalonicenses 5:13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Número 7, exhortarnos los unos a los otros. Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Miren mire, el problema es que nosotros, yo creo que a lo mejor la cultura latina así es, y me quedo con la cultura salvadoreña para no ofender a nadie más, pero es que nosotros muchas veces entendemos que el exhortar es regañar. No, hermanos. Si yo, por ejemplo, platicando con mi esposa de una situación bíblica, puntos de vista, y yo veo que necesito exhortarla, ¿en qué sentido la exhorto? En que si ella ha tomado un punto de vista bíblico que a mí me parece que no es lo correcto, pues yo la tengo que exhortar, o viceversa, hermanos. Eso es exhortar, el ayudarnos, el corregir, con la misma palabra de Dios. Nunca tenemos que tomarlo como que nos estamos regañando en una forma carnal. Por eso dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y mire, aquí hay una palabrita muy corta de 3 letras, H-O-Y. ¿Cuándo? Hoy. La exhortación no se deja para largo. La exhortación debe hacerse en el momento que es necesario hacerla. Número 8. Considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Número 9, orar unos por otros. Dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y esto dentro de unos minutos lo vamos a hacer, ¿ve? Porque es necesario el orar unos por otros. Número 10, poner nuestras vidas por los hermanos. Dice en 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Miren qué claro. Y número 11, amarnos unos a otros. Dice en 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, los cristianos, una vez he terminado estas 11 declaraciones donde se nos manda a hacer muchas buenas obras espirituales, quiero decir lo siguiente, que los cristianos tenemos una responsabilidad
para con los demás cristianos. La pregunta no debería ser, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? Muchos cristianos tienen la anterior actitud. La pregunta debería ser, ¿qué puedo hacer yo por los demás? Esta era la actitud de Jesús. Por eso el apóstol Pablo escribió, por ejemplo, leyendo en Romanos 15, 2 y 3, dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, el Señor Jesús enseñó que el mayor de sus seguidores es el que sirve a los demás. Esta es la situación que nosotros debemos entender. Mateo 20:26 nos dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Luego en Mateo 23:11 dice: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Entonces todos los cristianos deben humillarse a sí mismos, del mismo modo que se humilló Cristo para poder servir a los filipenses. En este estudio de estas 5 lecciones anteriores que hemos estudiado de este subtema de los esfuerzos por el apóstol Pablo, hemos destacado mucho cómo es que todos los cristianos deben humillarse a sí mismos, del mismo modo que se humilló Cristo para poder servir a los demás. Y hemos hecho referencia a Filipenses 2, 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, podemos concluir de esta declaración que la religión de Jesús es una religión de servicio. Amén. Eso es lo que nosotros podemos ver claramente. Trabajamos para presentar perfectos a Cristo a todos los que conocemos. Es decir, todos tenemos buenas cualidades, pero también tenemos debilidades. Esta es una realidad, ¿ve? Si no, ¿qué objeto tendría el seguir en la vida cristiana? No serviría de nada, porque al fin y al cabo ya un día fuimos bautizados. La doctrina premilenialista errónea que enseña que una vez se salvo y siempre salvo, y así usted caiga en las peores barrabasadas del pecado, siempre va a haber de parte de quienes optaron esta doctrina humana, por cierto, de que uno nunca pierde la salvación. Eso no es cierto. La salvación la podemos perder, hermanos, la podemos perder, y tenemos que cuidarla, pues. Una meta digna de alcanzar es cultivar vidas plenamente desarrolladas para Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Como cristianos que somos, se nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esto lo dice Hebreos 12:1.
no debemos quedarnos en el nivel de niños inmaduros, sino que debemos procurar la madurez en Cristo. Es decir, cuando digo que debemos procurar la madurez en Cristo, es ir más allá de los rudimentos. ¿Se acuerdan que el escritor a los Hebreos hizo una exhortación a estos hermanos porque se estaban descuidando de ese crecimiento en Cristo, de ese crecimiento, el conocimiento que debe haber de la gracia y el conocimiento en el Señor? Y les exhorta, vamos a leer de Hebreos 5:12 hasta el verso 1 del capítulo 6. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Entonces, la palabra que se usa aquí para perfecto en Colosenses 1:28, a quien anunciamos, dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La palabra que se usa para perfecto es la palabra griega teleios. Es la misma palabra griega que se traduce por maduro en Efesios capítulo 4 versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra también se traduce por cabal. En otras versiones el apóstol Pablo deseaba que todas las personas fueran cabales, dando a entender que debían cultivarse hasta alcanzar la naturaleza madura de Jesús. Ya lo hemos leído en este versículo 13, capítulo 4 de Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, debemos añadir todas las virtudes cristianas a nuestras vidas y tratar de ayudarnos unos a otros en el cultivo de vidas plenamente desarrolladas para Jesús. Dice en Gálatas 5, 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y luego en 1 Pedro 1, 5 al 7, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es de este modo que llegamos a ser cabales en Cristo, hermanos y hermanas.
Debemos pues exhortarnos unos a otros a ser más dedicados a Cristo y a cultivar las cualidades de Cristo en nuestras vidas. Esto puede significar reprendernos unos a otros, el estilo de vida pecaminoso, así como exhortarnos unos a otros a dar lo mejor de nosotros mismos a Jesús. Voy a dar una aclaración. Yo voy a terminar el estudio ahorita con el cúmulo de peticiones que en este momento haré y les doy la aclaración. Quiero dejar las siguientes aplicaciones para la clase de lunes 21 quiero ver el lunes 23 de este mes de noviembre, para llegar a una conclusión muy exitosa de todas las aplicaciones que tenemos del capítulo 1. Vamos pues a entrar a las oraciones que es necesario elevar a nuestro Dios y así doy por concluido el estudio de esta tarde. Oremos. Amoroso Dios Todopoderoso, estamos ante ti implorando tu misericordia, porque estamos convencidos que sin ti no somos nada. Gracias a tu amado Hijo, que es nuestro mediador ante ti. Te imploramos por nuestros cuerpos que nos duelen a causa de nuestras enfermedades y nos vuelven impotentes. Gracias por compadecerte de nosotros. Por eso acudimos a ti en oración. A continuación te presento una serie de hermanos que están padeciendo de cáncer. Hoy este día hemos sabido de nuestro hermano Miguel Osvaldo Aguilar, muy estimado en el pueblo, en la nación hondureña, un profesor de largos años en el Instituto Baxter, quien ha pedido oraciones porque está padeciendo de un cáncer. Señor, tú tienes el poder para sanarle. Y oramos por los siguientes hermanos, incluyendo niñas que están padeciendo de cáncer. La niña Esbeide, el hermano Héctor Cortés, el hermano Ángel Pilataxi, la hermana Claudia Lara, el hermano Marco Chacún, el hermano Jorge Chalco, la hermana Laura Preciado, la hermana Paula Martínez, la hermana Dora Mendoza, la niña Lexi, de 4 años, de Mission, Texas, y el hermano Jesús Gutiérrez. También incluimos a la hermana Silvia Vanessa Castellanos de Garay por la fibromialgia que padece. Ayúdale, Señor, a que ella pueda ser sanada. Tú puedes quitar toda enfermedad, Señor, porque a través de tus evangelios entendemos perfectamente que tú tienes ese poder de sanidad. Oramos por todos ellos, porque tú les ayudes a tener esa sanidad que procede de ti. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. También les recuerdo pues otra vez que el lunes que viene a 5 de la tarde no deje de sintonizarnos, porque gracias a Dios tengo el deseo, tengo el entusiasmo de predicar palabra de Dios, y mientras el Señor me dé vida y facultades mentales, corporales y espirituales en especial, lo voy a continuar haciendo. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios continúe bendiciendo su bendita palabra, que es la que nos mantiene muy
en alto nuestra vida y en esa lucha de camino hacia el cielo. Gracias por todo, hermanos, y bendiciones para todos. Amén.